Producciones Rivas Urrea Hermanos Televisión presenta Personajes de Prestigio, un espacio que resalta el lado humano de quienes hacen grande nuestra región, con la dirección de Herman Rivas Urrea. Apreciadísimos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Como siempre, con el programa Personajes de Prestigio y hoy con un personaje prestigioso. Una persona joven que verdaderamente tuvo la oportunidad de aceptarme esta invitación y me siento supremamente honrado tenerlo en mi programa. Se trata de Francisco San Clemente. Es un joven bugueño de 28 años. Tiene una hija, casado hace 6 años y nació en un hogar donde predominaron las mujeres. A sus 18 años recibe la noticia de que no podrá volver a caminar. A pesar de eso, Francisco decide salir adelante. Termina su bachillerato en el Colegio José María Villegas. Estudia Administración de Empresas y una carrera técnica en sistemas. Trabajó por un tiempo en Confandi, pero luego empieza a dar conferencias a diferentes instituciones, empresas, y llega al deporte, a su vida, y participa en varias competencias. Y este año llegó a la meta de 2 horas, 3 minutos, 21 segundos, gana la maratón más importante de Latinoamérica en Buenos Aires, posicionando en el primer lugar en la categoría especial. Francisco es patrocinado por empresas muy importantes del país, tan importantes como Grupo Argos, Hotel Sheraton, EPM y Banco BBU. Mi querido Francisco, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarme al programa Personajes de Prestigio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me siento supremamente complacido. Muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo ha estado? Muy bien, afortunadamente. Bueno, me alegra muchísimo. Usted a la edad de 18 años recibe esa noticia tan lamentable de que no podía volver a caminar. ¿Esto debido a qué? Bueno, a mis 18 años me entero de que tengo una enfermedad llamada mielitis transversa. Es una enfermedad que se inflama la médula, causa una infección que normalmente entra a los pulmones, entra al intestino, genera una patología como muy normal, ambulatoria, pero en mi caso no sucedía eso. En mi caso entraba a la médula espinal, unos anticuerpos de mi sistema autoinmune no funcionaron de la mejor manera y pues ataca la médula, se inflama la médula y la secciona en 4 vértebras. 4 vértebras de mi columna quedan sin cordón medular y por eso pues, hoy me toca usar una silla de ruedas. ¿Es muy común esta enfermedad? No, o sea, es una enfermedad que en Colombia, si mucho vemos unos 4 o 5 casos con mielitis crónica y unas mielitis transversas, pero son mucho más, digamos, parciales, no genera una discapacidad, digamos, como tan marcada como la mía. Usted como buen católico, sí es católico, ¿no? Sí, sí, señor. Recibió esta noticia, bueno, no, pues es que uno puede ser católico y religión que sea, pues una noticia bastante tremenda. Sí. Recibir esto a los 18 años, uno nunca espera que llegue un médico a decirle Francisco no va a volver a caminar, Francisco usted no va a volver a mover sus piernas, no va a afrontar su vida como la vivía antes. Resulta que toda mi niñez, toda mi adolescencia, toda mi infancia me la pasé jugando fútbol, soñaba con llegar al fútbol profesional, con ser un deportista destacado, era portero, jugaba en la selección ya del Valle del Cauca, me alistaba para llegar a las inferiores del Once Caldas de Manizales y pues llega esta noticia y todo se viene al suelo. Tengo que reconocer que no es un momento en el que uno diga voy a ser optimista, voy a creer, voy a confiar, voy a llenarme de actitud, de perseverancia, de optimismo, porque no sucede en realidad. Hay dolor, hay culpa, hay muchas preguntas, mucha incertidumbre y pues Dios pasa a un segundo plano. En realidad Dios no lo veía de la manera como lo veo ahora, sino que ¿por qué Dios me puso esto en el camino? ¿Por qué Dios hace que yo esté viviendo una situación como esta? O sea, entre todo lo que había en el mundo, ¿por qué a mí? Son preguntas que llegan en ese momento. Entonces es un momento que no es fácil de llevar, no es fácil de asimilar. Usted me comentaba ahora fuera de cámaras, hombre, que es tanto el optimismo y todo que verdaderamente si mi Dios le diera otra vida y le volviera a mandar lo mismo, hasta lo haría por
tanta experiencia que ha tenido y tanto cambio de vida, ¿o qué? Sí, con el tiempo entendí que las cosas, las circunstancias que enfrentamos en el día son imperfecciones del destino puestas en el lugar correcto, en el momento correcto y para la persona correcta. En realidad lo vine a entender mucho tiempo después, con un trabajo de resiliencia, de esfuerzo y de renunciar y aceptar muchas otras cosas, pero hoy me preguntan hoy me dicen que si hay un libreto de mi vida y que es con la silla de ruedas, con la mielitis, con todo lo que sucedió después, yo diría que lo vuelvo a tomar, porque aprendí muchísimas cosas, me enseñó muchísimas cosas, me rodeó de unas personas maravillosas y hoy en día digo, el milagro de mi vida no va a ser volver a caminar, el milagro de mi vida fue la silla de ruedas porque no sería la persona que soy hoy en día. A mis 18 años jugaba fútbol y soñaba con llegar al fútbol y todas mis aspiraciones y anhelos estaban allí. Aparte de eso, no terminaba mi bachillerato y venía una hija en camino, iba a ser papá. Entonces yo pensaba, no, pues voy a jugar fútbol, voy a llegar al fútbol profesional y si no llego al fútbol profesional, pues busco un empleo y me dedico a trabajar para sostener a mi hija. Entonces llega la discapacidad y lo cambia todo. Es como una ¿Desde qué meta. edad empezó a jugar fútbol? No, desde los 5 años. Pasé de los por 5. todas las categorías, gorrión, Apasionado infantil, 100% pañales. al fútbol. Sí, sí, sí. Siempre soñé. Soy una persona muy alta, 1,88 y tenía todas las, digamos, como el biotipo para lograrlo. Pero a veces la vida te hace, Es muy te hace esos probable que donde guiños. hubiera seguido jugando, Sí. pues sería un profesional. Sí, quizás sí, o quizás no, o sea, Quizás la no. vida te Sí, puede cambiar de distintas maneras. así es. Puede llegar una lesión también, puede llegar un cambio de actitud, un cambio de visión, pero pues no sé qué sería de mi vida en ese momento. Claro. Me gustaría más valorar lo que soy hoy en día porque, pues, bueno, lo que está allá yo ya no lo puedo cambiar, ha ¿Cómo podido no? ser, pero eso que soy ahorita me agrada, es hermoso y sobre todo lo que la vida me puso en el camino es maravilloso. Yo le preguntaba de que también usted recibió esto y cuánto tiempo se demoró como para estar ya completamente seguro que no podía volver a caminar y sentir ese optimismo de seguir siendo pues ya una persona y que tenía que buscar ya otros caminos diferentes. Bueno, yo me entero en la clínica que no voy a volver a caminar porque llego a la clínica ya sin mover las piernas, yo me voy a poner de pie y cierto, digamos, una quemazón en la espalda, entonces inmediatamente para la clínica me hacen unos exámenes, me colocan unos antibióticos, unas cosas, pero en realidad no muevo las piernas y yo pensaba que no, a los 2 días me colocan una inyección, una pasta Claro. y vuelvo a jugar fútbol, lo mismo que hacía antes, pero no sucede de esa manera. Entonces llegó el médico, recuerdo muy bien que llegó el médico y me dio esa noticia y le dije, no, pero ¿cómo me va a decir eso si yo camino, yo corro, yo soy futbolista, yo tengo sueños, yo quiero llegar al fútbol profesional? En realidad fue muy duro, fue una noticia muy dura. Aparte de eso no es solamente la inflamación de la médula, sino las secuelas que deja, porque se inflama la médula y el sistema nervioso central y también se inflaman otros órganos del cuerpo. Entonces me subo de peso, se inflaman los pulmones, paso a estar en un estado muy delicado de salud, pero la vida siempre tiene esas cosas y es que me dio una segunda oportunidad y es algo que yo agradezco porque no todas las personas tienen derecho a una segunda oportunidad, no todas las personas tienen esa oportunidad de decir, bueno, sigo respirando, estoy vivo, el sol sigue saliendo a las 6 de la mañana, oscureciendo a las 6 de la tarde, la vida sigue existiendo, nada se detiene porque uno esté en la condición que esté, entonces tenía como esa forma de ver las cosas y tenía que volver a mi casa. Tenía que volver a mi casa, a donde yo vivía, y yo vivía en un barrio popular de Buga, una ciudad pequeña, entonces ahí había un entorno bien particular, porque yo crecí rodeado de mujeres, mi mamá fue mi mamá, pero mi abuela fue mi papá, yo no conocía a mi papá biológico, tengo 2 hermanas maravillosas, tengo mi esposa, tengo una hija y tenemos perrita y tenemos gatica, y aparte de eso, pues las vecinas, que las vecinas eran muy comunicativas y yo no quería llegar a encontrármelas, yo no quería que las vecinas fueran a preguntar cómo estaba Francisco, que nadie me viera en silla de ruedas. Entonces resulta que llego yo a la casa, llego a una hora donde no estaban las vecinas, pero ellas sabían, porque ellas de todo se enteran, no sé cómo le hacen. En todo caso, no habían pasado ni 4 horas y ya estaban en la casa visitándome en combo. O sea, eso era un despliegue, mejor dicho, y todas eran viendo cómo había quedado, que con las piernas, qué tal, y mi mamá pues se sentía mal. Claro. Mi mamá se sentía mal, pero era desde ese primer momento tener que enfrentarme a ese tipo de cosas. Aparte de eso llegaban mis amigos y yo para mis amigos no era el discapacitado ni el muchacho triste porque está en silla de ruedas, sino un objeto para la diversión. Porque era decirles, no, no siento las piernas y empezaban a chuzarme, a jalarme los vellos, a ver si era verdad que yo no sentía. La silla de ruedas se convirtió en una carreta No, para ellos tremendo. porque se montaban en los conos. Entonces enfrentar esas cosas en el día a día me hizo a mí volver al colegio, me hizo a mí querer empezar la universidad. Y pues bueno, yo pienso que la universidad empezó la maratón de mi vida porque llegó la discapacidad, había dolor, había culpa, había muchas preguntas, nace mi hija,
que es un mero motivo para decir yo tengo que seguir adelante porque qué le voy a decir cuando tenga 5 años, qué le voy a decir cuando tenga 15 años, qué le voy a enseñar, qué le voy a transmitir. Yo no le puedo decir, hija, hace 10 años terminó mi vida, aquí estoy respirando, pero yo no tengo nada para enseñarte. Entonces esas preguntas me llevan a mí de querer salir adelante y en el colegio fue fácil terminar el bachillerato porque estaban mis amigos, estaban los profesores que me conocían, pero entrar a la universidad y encontrarme con gente que no conocía, con gente que nunca había visto, gente que no sabía qué me había pasado, fue mucho más complejo. ¿En Buga? En Buga, sí. Las barreras actitudinales, el que se paraba ahí en la esquina y me decía, mijo, si yo era acá como usted me hubiera suicidado, la señora que me decía, mijo, vea, ¿cuántos años tiene usted? 18. Ay, póngale que viva 60, le faltan 42 años en silla de ruedas. ¿Cómo terminarán sus nalguitas? Entonces, ese tipo de cosas me las encontré en el día a día. No, puro pesimismo. Sí, y uno no sabe qué responder, pero hoy en día digo, esas cosas lo hacen a uno valiente. Claro. Esas cosas, porque yo pienso que cada ser humano nos enseña algo, nos aporta algo y nos transmite algo. Y pues todas esas cositas me fueron sacando como de esa resignación a la caducidad en la que yo había quedado y me llevaron a querer hacer otras cosas. Hombre, qué interesante, Francisco, hombre, qué testimonio de vida para todos los amables televidentes. Excelente. Una persona tan joven que de pronto debía estar toda acomplejada y aburrida. Y mire el optimismo que irradia a toda la gente con que habla. Vamos a una pausa comercial y seguimos con nuestro invitado de prestigio, el joven o señor Francisco San Clemente. Ya regresamos con Personajes de Prestigio. Centro de Formación y Emprendimiento de la Fundación Herman Rivas Urrea, formando con sentido humano. Fórmate con nosotros en tan solo un mes en cuidados y tratamientos estéticos para manos y pies, peluquería y maquillaje y cortes americanos. Financiamos hasta el 70% de la matrícula, te obsequiamos el material y te certificamos. Centro de Formación y Emprendimiento de la Fundación Herman Rivas Urrea. Mayores informes 889-5696, 883-1612, 317-364-8594. ¿Tiene problemas económicos? ¿Necesita dinero urgente? Así es. ¿Cómo lo sabes? ¿No sabe qué hacer? En los almacenes de compra y venta El Prestigio y La Prestigiosa damos dinero inmediato las 24 horas del día. ¿Qué esperas? ¡Venga! Compra y venta El Prestigio y La Prestigiosa, las mejores compraventas de Cali. Fundación Herman Rivas Urrea ayuda con sentido humano a las madres adolescentes y madres cabeza de familia de Cali. Nuestro objetivo es brindar apoyo psicológico, espiritual, prevención en salud, asesoría jurídica, orientación familiar y educación no formal en artes y oficios a madres adolescentes y madres cabeza de familia de estratos 0, 1 y 2 de Cali. Fundación Herman Rivas Urrea, mira al oriente de tu corazón, un nuevo sol está saliendo. Comunícate con nosotros al 889-5696 o ingresa a nuestra página www.fundacionhru.org. Volvemos con Personajes de Prestigio. Queridísimos televidentes, estamos en el programa Personajes de Prestigio con un personaje muy prestigioso. Se trata del joven Francisco San Clemente, que tuvo una enfermedad, una infección en la médula y quedó sin movimiento en los pies, en silla de ruedas. Mi querido Francisco, usted deportista como siempre, entonces cuando quedó así, ¿al cuánto tiempo se dio cuenta que usted podía seguir con otro deporte diferente y que verdaderamente le ha ido supremamente bien? Bueno, yo me di cuenta algunos años después. En realidad el deporte llega a mi vida como llegó la discapacidad. En el momento que menos lo esperaba, en el momento que menos me lo imaginaba. Eso era el 2011. Continuaba yo en la universidad, ya iba en 8º semestre, me faltaba poco para terminar. Había hecho una técnica en sistemas, arreglaba computadores, vendía películas, o sea, hacía una cantidad de cosas. Muy quieto ha sido. Sí, para poder, no, porque de hecho pues vengo de una familia muy humilde y esas cosas, digamos, había que hacerlas para poder que las fotocopias, que la universidad, que todo, entonces hacía todas esas cosas de las que hoy me siento muy orgulloso.
Sin embargo, pues están pasando en la televisión un anuncio de la media maratón de Bogotá que a mí eso no llamaba mi atención, a mí no me interesaba, yo lo veía, pero resulta que casualmente un día estaba muy cerca del televisor y estaba mirándolo muy detenidamente y pasaron nuevamente el anuncio y en el anuncio aparecía pues con un pequeño corte por allá muy lejitos un señor en silla de ruedas. Y eso sí llamó mi atención, la verdad, eso sí me puso alerta. Yo, ¿cómo así que silla de ruedas? Salté para la silla, para el computador a ver qué era, ¿cómo así que silla de ruedas? Investigarte, ¿cómo así que silla de ruedas? O sea, si yo también estoy en silla de ruedas, es colega mío pues, y está ya metido. Claro. Entonces, efectivamente, categoría en silla de ruedas. En que investigar en internet, vi que había deporte en silla de ruedas, no me había dado cuenta, en realidad estaba tan metido en la universidad en mis cosas que no me había dedicado a investigar, o sea, qué otras cosas se podían hacer. Entonces, categoría en silla de ruedas, estaba haciendo fisioterapia, fui donde el fisioterapeuta y le comenté que lo que había visto y le dije que yo quería ser deportista, o sea, que eso era mi sueño, o sea, era mi vocación, porque bueno, estaba estudiando, iba a ser administrador de empresas, iba, bueno, quizás a lograr muchos títulos a nivel académico, pero mi vocación, lo que a mí me apasionaba era salir, correr, sudar, competir. Entonces le estuve comentando toda esta historia a él y él me dijo que si quería ir, que él me apoyaba para ir a Bogotá y que me ayudaba con una parte y yo tenía que conseguir el resto. Entonces yo dije, no, fue malo, yo como sea lo consigo. Claro. Eso, vendí más películas, arreglé más computadores y logré conseguirlo ir a Bogotá. Unas personas me ayudaron, entre ellas mi mamá. Yo pienso que mi primer patrocinadora fue mi mamá porque era la que decía con el plato de comida, la que me alistaba la ropa para yo salir a hacer lo que tenía que hacer. Entonces, llegó el día de esa media maratón de Bogotá, fue una media maratón difícil, la verdad me quejé todo el camino, la altura, los puentes, llegué de último, éramos 70 y llegué de 70, desde los primeros 2 metros ya me habían sacado como... Además usted tampoco había practicado mucho. No, nada de esas cosas, yo pensaba que porque iba a la universidad, iba a terapia, iba a arreglar computadores, a veces pues ya yo creía que no, nadie más hacía eso en Colombia, Claro. pero resulta que habían personas que se entrenaban, se preparaban Claro. 7 días, 6 días de la semana para eso. Claro. Entonces, la carrera la terminé desmotivado. En realidad tengo que reconocerlo porque dije, no, pues me fue re mal, hice ridículo, menos mal estaba en Bogotá, mis amigos no me vieron. Sin embargo, usted siguió adelante. Sí, sin embargo, seguí donde estaban los demás atletas y vi que, bueno, ganaban 3, pero los otros igual compartían, igual se divertían, igual decían los tiempos. Y me di cuenta de algo, que yo también la había terminado, que yo también lo había hecho, o sea, que renegué, me quejé, me resentí, pero la había terminado y yo pues como tenía ese gen competitivo de niño no me había dado cuenta de eso, iba renegando, iba frustrado y dije pues bueno, qué pequeño que soy porque ya el hecho de estar aquí ya me saca de una cantidad de cosas o digamos me saca de esa resignación a la caducidad o esa situación cómoda donde a veces uno se coloca con las situaciones, no puedo intentar nada más, no puedo buscar nada más, no puedo hacer nada más. Y así empecé en el deporte, en realidad, porque llegué... Francisco, ¿este deporte cómo se valora, hombre? ¿De pronto por una buena máquina o más que todo es siempre la persona pues, que sabe conducirla bien? Bueno, en la discapacidad, con las personas con discapacidad sucede algo bien en particular. La herramienta técnica es fundamental, como en todo, claro. Como lo es en el ciclismo, el patinaje, en estos claro. Deportes que silla especial. La silla especial, la más liviana hace la diferencia, la más aerodinámica, pero a nivel en discapacidad es diferente porque cada persona tiene una discapacidad que por más parecida que parezca, porque pues, es diferente. Es diferente, exactamente. No todas las personas en silla de ruedas mueven los mismos músculos y en mi caso pues era también diferente a los que tienen amputaciones, a los que tienen de pronto una pierna nomás o a los que tienen lesiones más bajas, en mi caso la lesión es a mitad de la espalda, entonces tengo que trabajar más con los músculos a nivel superior que con los inferiores, mientras que los que tienen amputaciones trabajan más con los músculos inferiores. ¿Casi una silla mandada a hacer exclusivamente para usted o qué? No? Esa medida es de acuerdo a la discapacidad al largo de los brazos y a la propulsión, de dónde saca la propulsión. Entonces, al principio me dio muy duro, lo entendí después, por eso había quedado último, claro. Ya ellos iban con sus sillas especiales, iban con sus sillas adaptadas para ellos y yo iba a mi silla normal. Común y corriente. La normalita, sí. Claro. Entonces entendí todas esas cosas y fui como logrando, digamos, potencializar lo que sí podía mover, que era la parte de arriba del tronco, una parte del abdomen, mis brazos. Entonces, así, de esa manera funciona, dependiendo del tipo de discapacidad. Usted es el campeón ahora latinoamericano. Gané la maratón de Buenos Aires hace 2 meses. Gané la maratón de Buenos Aires hace 2 meses. 42 kilómetros, pero yo digo que 42 kilómetros que fueron los últimos de una carrera de varios años, que empezó con esa media maratón de Bogotá, que siguió con las siguientes carreras, los entrenamientos, las veces que me tocaba levantarme desmotivado porque había malos resultados, y bueno, y me llevaron a ese gran momento que viví en Buenos Aires hace 2 meses,
que era la suma de esfuerzo, la suma de intentos, la suma de aprendizajes. ¿La y próxima dónde? La próxima, Maratón de Miami a finales de enero. Que también muy probablemente usted viaja, claro que sí. Sí. Ahora usted ya, mejor dicho, creo que sí. Y como campeón, con mayor razón, pues lo tiene en cuenta para todas las maratones. Sí, me invitan a varias carreras. No se puede ir a todas porque pues también está la carga física, pero me invitan a varias carreras. Francisco, esa facilidad de palabra que tiene usted, porque pues un conferencista, pues sobra decirlo, conferencista, ¿también la tenía usted cuando estaba en el bachillerato o también de pronto fue después de la enfermedad que se descubrió que tenía esa facilidad de dar conferencias? Fue después de la discapacidad. Ya. Yo crecí entre mujeres. Ajá. Y entre mujeres me pasaba algo y era que, pues como yo era el único hombre de la casa, en muchas situaciones me tocó aprender a renunciar a tener la razón. O sea, uno con mujeres, uno sabe que llega a la mesa del comedor y uno empieza, por más argumentos que uno tenga, ellas ganan. Ahí no hay nada que hacer, ellas tienen sus argumentos, ellas son las que mandan. Las que Sí, mandan. ellas sí. Y aparte de eso, pues si están en combos, es un sindicato femenino ahí, peor aún. Claro. Entonces me tocó renunciar, entonces yo era como más o menos tímido, hablaba, siempre fui buen estudiante, siempre me gustó como que me fuera bien, pero ya en el deporte, con la necesidad de dar a conocer al deporte, de encontrar patrocinadores, fue que tuve que empezar a contar mi historia. Claro. A empezar a contar quién era Francisco, cómo lo hacía, hasta dónde quería llegar, cuáles eran mis sueños, y pues de tanto querer decirle esto a las empresas, pues descubrí que era mi vida y que estaba no solamente diciendo a las empresas patrocínenme, sino que le estaba dando un motivo para continuar, o sea, estaba motivando a alguien, estaba transmitiéndole algo a alguien, esos esfuerzos diarios le mostraban un camino a alguien más, entonces dije, ¿por qué no seguir con esto? Con eso, obviamente fue todo un proceso, porque terminé la administración y empecé a trabajar en Confandi, trabajaba en la caja de compensación, haciendo lo que aprendí en la universidad, en el área administrativa, y aprendí muchísimas cosas que también me llevó como a decir, esto es lo que a mí me gusta hacer, esto es lo que me apasiona, va ligado al deporte y quiero ser conferencista, pero fue un proceso, o sea, ahorita es que se ven como los resultados, pero fue después de la discapacidad. Ya usted me imagino que muchos empresarios lo están llamando. Afortunadamente sí. Ajá. Tenemos una conferencia que se llama No intentarlo habría sido lo más cómodo, que es mi vida, o sea, ese título define lo que es mi vida porque era más cómodo quedarme en la casa, era más cómodo sentarme a llorar, era más cómodo no salir a ser deportista, no ir a la universidad, era más cómodo eso, pero no era lo más importante. Entonces esa conferencia define mi vida y he tenido la oportunidad de estar no solamente en empresas de aquí de Colombia, sino a nivel internacional. Hace poco estuvimos en El Salvador, mi esposa y yo, dictando la conferencia. Entonces, bueno, es un camino, lo que estoy viendo hoy es un sueño y espero que ese sueño continúe y continuemos creciendo con lo que estamos haciendo. Claro que sí, la conferencia suya es motivación. Motivacional. Dale un ejemplo a la juventud, hombre, de que todo lo que se puede hacer, hombre, con esfuerzo y con deseos. Sí, es una historia, pero no solamente se centra en contar Francisco quién es, Francisco qué ha logrado, porque yo pienso que los títulos y las medallas por sí solos no le cambian la vida a nadie, sino la historia detrás de esos esfuerzos silenciosos, de esos sacrificios, de esas veces que tocaba, digamos, porque no todos los días hay motivación, pero cuando falte la motivación, que sobre la disciplina. Entonces tocaba levantarse y seguir adelante, entonces contarle la historia detrás de, porque a veces etiquetas, estatus por los títulos y medallas, pues tenemos muchas, por eso salimos en muchas partes, pero la historia detrás de eso es lo que agrega valor, ese es el ejemplo, esa es la inspiración que uno le deja a los demás, y pues a través de eso es que nace la conferencia No intentarlo habría sido lo más cómodo. La niña de 6 años, me imagino que también va siguiendo los pasitos, ¿o qué? Ya tiene 10 10. años, sí, ya tiene 10 años, dice que quiere ser mi asistente, ella pues jugamos en la casa y ella la que me hace la agenda, que tengo que hacer esto, otro, le gusta tomar fotografías y es patinadora. Ah, qué bien, Es hombre. patinadora, la verdad ella es Sí, el milagro el más deporte. grande que yo he tenido en la vida, la verdad ella fue una bendición. Casualmente, por esas cosas que tiene Dios, que a veces uno no las ve en el momento, y es que ya llega el mismo año que llega la discapacidad, en el mismo momento, o sea, empiezo yo a usar la silla de ruedas y a los 4 meses nace la niña. María. Entonces, no También- hubo tiempo que como también para fue decir... una alegría para usted también. Claro, porque no hubo tiempo como felicidad. decir, me quedo aquí en la casa encerrado varios años, sino que, bueno, llegaron las preguntas inmediatamente, bueno, y cuando empiece a pedir para el jardín, para el cuaderno, para llevarla al parque, ¿será que la puedo llevar al parque? ¿Será que puedo, no sé, salir con ella, comerme un helado? Entonces dije, yo tengo que moverme, tengo que hacer algo. Y en eso se centra, de hecho, la conferencia, porque
tenemos circunstancias, la vida tiene drama, no se trata de hacer, digamos, de tapar el sol con un dedo y decir que la vida es fácil, la vida es sencilla y que somos nosotros. No, la vida tiene sus dramas, la vida tiene sus circunstancias difíciles y circunstancias que uno no espera y para las que no se prepara. Pero entonces, ante esas circunstancias, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Es la pregunta que siempre debe surgir. O sea, hay cosas que yo no puedo cambiar, yo no puedo volver a mover las piernas, yo no podía volver a correr, no puedo volver a saltar, no puedo volver a jugar fútbol, pero tenía mis manos, tenía el resto de mi cuerpo bueno, podía abrazar a mi hija, podía enseñarle a mi hija, podía prepararme. Y pues bueno, yo después llegó al deporte y me dijo, bueno, puedo volver a ser deportista. Y eso sí está en mis manos, eso sí dependía de mí. Y esas cosas que dependían de mí fue las que empecé a utilizar para seguir adelante. Prácticamente usted en la universidad no tenía idea de ser conferencista. No, de hecho en la universidad mi objetivo era, antes del deporte, y de hecho yo me gradué de la universidad creyendo que, bueno, en algún momento iba a tener mi empresa, en algún momento quizás iba a trabajar, que logré trabajar como te digo, en una caja de compensación, pero no se me pasaba por la mente pararme enfrente de 500, 600, 700 personas a decirles, yo soy Francisco San Clemente, esta es mi vida. Claro. O sea, esta es mi vida y esto es lo que he aprendido a través de lo que me ha sucedido. Nunca se me pasó por la mente, fue algo que va sucediendo en el camino. A veces yo siempre creo que si uno tiene un sueño, al menos que las oportunidades lo pillen luchando a uno. Claro. O sea, que las oportunidades lleguen y uno esté luchando, uno esté esforzándose. Y pues bueno, llegó esa oportunidad de compartir mi historia y estaba en el deporte, tenía esa historia de resiliencia, de esfuerzo, y pues fue conjugarla, digamos, historia de varios años en 1 hora 20, 1 hora y media, que es lo que yo comparto con las empresas. Francisco, ¿usted sigue viviendo en Buga? Sigo viviendo en Buga, sí, señor. Sigue viviendo. Bueno, este es un programa que no es comercial, hombre. Si gusta, hombre, puede dar el teléfono para que todos los amables televidentes y gerentes de empresas que quieran utilizar sus servicios, pues, hombre, que de pronto lo llamen. Muchas Porque gracias. es una conferencia, pues, me parece muy importante y espero que de pronto me invite cuando haga una aquí en Cali, hombre, Por supuesto que sí, por para supuesto acompañarlo y aprender mucho de usted, hombre. que sí. Muchas gracias. Porque verdaderamente nos sale reconfortado, hombre, ver ese entusiasmo de una persona que verdaderamente tiene este inconveniente para ver tantas personas, hombre, que tenemos el cuerpo completo, salud. Y hay veces por cualquier cosa nos acomplejamos, nos vemos tristes y verdaderamente pues es un ejemplo para la comunidad. Si gusta, amables televidentes, anotar el teléfono con mucho gusto o el correo, con mucho gusto Francisco puede darlo, que no hay ningún problema aquí. Muchas gracias. La dirección. Mi teléfono es, mi teléfono es 316-544. 316-544. 4538. 4538. De igual manera tenemos una página web que es www.franciscosanclemente.com. franciscosanclemente.com. Ahí está el correo electrónico, están los enlaces para las redes sociales o mi correo electrónico que es franciscosanclemente@serinspiracion.com. Y si de pronto no tuvieron tiempo a anotarlo, con el mayor gusto pueden llamar a personal de prestigio que mi asistente estará disponible para darles el teléfono. Mi querido Francisco, pues hombre, me faltan palabras, ¿verdad?, para felicitarlo. Muchas gracias. Yo he sido toda mi vida muy optimista y echado para adelante, pero ya he tenido crisis, hay veces de depresión, hombre, y está ahí donde uno se pone a pensar, hombre, ¿no? Con todo, hombre, con todo, porque nunca le no, gracias a Dios, hombre, y sin embargo, momentos como depresivos. De manera que lo suyo es un ejemplo, hombre, que para la comunidad y sobre todo hasta para la juventud, no, para todo el mundo, porque pues es que momentos tristes, pues de pronto los tiene todo el mundo. Ustedes mirar, hombre, que uno con todo y preocupado muchas veces por bobadas. Mi querido Francisco, desearle muchos y muchos éxitos, hombre, y que, mejor dicho, siga con unas conferencias y que verdaderamente me lo tengan en cuenta muchas empresas y no solamente empresas, aquí además es colegios, ¿no? Colegios, instituciones, fundaciones. Fundaciones. En todo tipo, digamos, de organizaciones puedo estar. De hecho, pues las damos ya en fundaciones, que es como digamos, ese granito de arena que aportamos, que a veces hay una crisis de estado de ánimo a nivel mundial, la cosa más berrionda. No hay necesidad, Francisco, que nos dé un valor, pero tampoco es una cifra muy elevada la conferencia suya.
No, es una cifra muy elevada. Es una cifra asequible. Sí, una cifra asequible y la verdad no es, sí. De hecho, pues estamos en proceso de crecer y sobre todo aprender, de tener ese tipo de oportunidades y pues bueno, quien necesite la cotización, con mucho gusto al correo, a la página web, al teléfono, le podemos dar toda la información. Bueno, de todas maneras, pues invito a toda la comunidad, a todas las personas que quieran escuchar más de cerca a Francisco, pues es un testimonio de vida extraordinario que solamente lo felicito, sino que le deseo muchos y muchos éxitos. Muchas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, hasta el próximo viernes que tendremos otro personaje de prestigio para que nos cuente cosas maravillosas. Mil y mil gracias y una feliz noche. Producciones Rivas Urrea Hermanos Televisión presentó. Personajes de prestigio, un espacio que resalta el lado humano de quienes hacen grande nuestra región, con la dirección de Herman Rivas Urrea.